Bienvenido y bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio, una parte de marketing, de posicionamiento online, de marca personal, bueno, un largo etcétera. Mi nombre es Teseo Ruiz y conmigo y contigo tenemos a Johnny Gómez. Muy buenas. El tema de esta semana es el enfoque. Vamos a hablar sobre enfoque porque sois muchos los que nos preguntáis. Es que mi cámara parece que no funciona, mi objetivo va mal. Bueno, siempre tenemos problemas de foco. ¿Cómo puedo corregir el foco luego después de hacer la fotografía? Bueno, hoy vamos a partir de la base de qué tipos de enfoque hay, cómo podemos saber cuál es el que tiene nuestra cámara y cómo sacarle partido a todo eso. Pero antes, vamos a hacer el call to action. Pues ya sabes que todos los episodios de este podcast pues tienen un call to action que esta vez va a ser hacia las consultorías, y es que aquí en los distintos episodios que vamos haciendo semana tras semana pues hablamos de una manera general que pueda servirle para todo el mundo, pero no siempre funciona, o hay ciertas partes que habría que cambiar o adaptar a casos en particular. Y claro está, no podemos hacer un podcast de cada tema enfocado a un caso particular porque tendríamos que hacer 50 variaciones prácticamente de cada episodio. Entonces, si quieres que trabajemos contigo y que te ayudemos en tu carrera, ya sea de iniciación en la fotografía, o si quieres optimizar el negocio que tienes ya montado, pues puedes ir a vivirdelafotografía.es/consultorías, y ahí, pues bueno, ya tienes toda la información para ponerte en contacto con nosotros. Y dicho eso, empezamos con el tema. Primero, vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible porque a nivel técnico tenéis un montón de páginas web que te van a explicar, vamos, científicamente, por La qué un tipo física. de detención y físicamente, todo con un montón de imágenes, de referencias. Bueno, nosotros vamos a intentar reducirlo para que sea más sencillo de entender y luego si lo queréis expandir, como digo, nuestro amigo Google es infinito y nos podemos llegar a desarrollar un poquito más o entrar incluso en foros de cuál es el mejor para este caso en concreto. Pero bueno, como digo, previamente vamos a intentar entender que cada cámara tiene un tipo de enfoque diferente, a pesar de que luego tengamos unos parámetros que podemos configurar para todas igual, pero vamos a intentar entender qué tipo de enfoque tiene nuestra cámara, ¿vale? Hay Sí, y diferentes. déjame decir antes una cosa Ujú. que ha pasado, yo creo, sobre todo con el cambio ¿no? a las cámaras sin espejo, y ya hablaremos de ello, pero pues no se popularizó todo esto del enfoque al ojo, y aunque es una ventaja increíble y conlleva muchas cosas buenas, pero casi como que se ha dado a entender, quizás por la parte del marketing ¿no? de las marcas, de que lo de enfocar ya ¿no? es tarea de otro siglo, que ya las cámaras enfocan solas, que todo te va a salir siempre hiper enfocado, y en realidad no, hay que saber pues configurarlo, y también lo que dices tú, entender qué tipo de enfoque se utiliza la cámara para saber cuál utilizar o no, pero en eso es lo que vamos a entrar ahora. Sí. Y vamos a hablar del primer tipo de enfoque que yo lo he estado utilizando hasta realmente hace poco que me cambié a la sin espejo, que sería el enfoque por detención de fase, que es un enfoque en las cámaras reflex, excepto en la opción de modo vídeo o de live view. Es un enfoque muy preciso, muy rápido, pero claro, eso, o sea, es ideal para sujetos en movimiento. Pero claro, el problema que tenemos aquí es que primero, tenemos que asegurarnos de que nuestro objetivo no tenga problemas de back focus o front focus, que esto era, imaginaros un pequeño golpe o incluso de fabricación, se ha podido mover dentro algún tipo de lente o similar, y a lo mejor con una profundidad de campo de milímetros o de centímetros, estoy enfocando al ojo, pero se me va el enfoque a la pestaña o se me va el enfoque a otro. Entonces, al no estar limpio el foco, como digo yo, al no ser tan preciso, nos puede fallar, ¿vale? Pero sí que es cierto, repito, que la detección de fase va muy rápido, va bastante bien, pero esto no lo tenemos cuando lo ponemos, repito, en Live View o en modo vídeo, ¿vale? Que ahí sí que nos cambiaría. Entonces, sería, digamos, la primera posibilidad dentro de este tipo de enfoques, ¿no? La detección de fase. Claro, luego tendríamos lo que es el tipo de enfoque por contraste, que es al final el que utilizan o todas las cámaras, digamos, sin espejo, pero sin espejo no de esta nueva hornada, sino cualquier cámara que compacta de hace muchísimo tiempo, que no tuviera ese espejo, obviamente, pues ya utilizaba este tipo de enfoque, que como ventaja respecto al anterior, pues nunca iba a presentar estos problemas de back focus o front focus. Y otra de las ventajas que tiene también este tipo de enfoque por detección de contraste
es que no requiere tanta luz, ¿no? En las reflex, sobre todo, pues nos pasaba que, vamos, nos pasaba y les pasa a los que siguen utilizando reflex, que cuando el ambiente lumínico es muy escaso, ya puedes tener la mejor cámara que, ¿no? Pues que te empieza a fallar. Y otra de los contras que tiene este tipo de enfoque por contraste es que cuando grabamos o cuando se utiliza en vídeo, pues puede ser más lento y sobre todo muchas veces lo que sucede con este tipo de contraste de enfoque es ese focus hunting que se llama, que va como pegando tironcitos y entonces, pues bueno, esa es una de las desventajas que tiene, pero lo bueno es que a día de hoy ya todas las cámaras, porque digo todas, pues ya prácticamente casi todas las marcas han dicho adiós a lo que era el mundo reflex y entonces utilizan otro tipo de enfoque que cuéntanos, Teseo. Ya sería el enfoque híbrido, que sería la Mm. mezcla, por así decirlo, de las dos posibilidades que hemos dicho hasta ahora. Creo que es el mejor porque se va a adaptar a ciertas circunstancias. De hecho, hay muchas pruebas en YouTube, veo a muchos compañeros que están con la cámara y están grabándose con la cámara en el espejo y sale su cabeza, y entra la cabeza, y sale la cabeza, y ves cómo cambia, ¿no? Del fondo, tal. Pues a lo mejor ahí estamos haciendo un tipo de enfoque mucho más rápido para que no haya ese salto o ese movimiento tan brusco o ese acelerón, sino que sea mucho más fluido el cambio de uno a otro. Entonces, como digo, el enfoque híbrido que hasta que salga uno mejor, que yo creo que todo esto al final Va es el mejorando. futuro, se puede ir Mm. avanzando. Entonces, esa mezcla de esa inteligencia artificial, de esa posibilidad de un software que te permita reconocer el rostro con la posibilidad de entender la situación, cada vez llegará un momento que tendrás, no sé muy bien cómo lo harán, la verdad, Mm. cómo añadirán esos patrones para que sean adaptados perfectamente a lo que nosotros estamos buscando, pero como digo, con ese enfoque híbrido tenemos un montón de posibilidades. Y también eso es a lo que se agarran las marcas para decir, oye, ahora te estoy cobrando 4.000 euros por este Mm. cuerpo. Es que tiene enfoque híbrido. Sí, está genial, pero ostras, es que son 4.000 euros. Entonces todo viene un poco Sí, de la mano. sí, no, al final lo bueno de que sea híbrido es que tiene las dos mejor, ¿no? Lo mejor de cada mundo Claro. y que además todos estos enfoques les pueden nutrir con algoritmos que al final son los que nos dan todo ese detección de ojo izquierdo, ojo derecho, ojo de ave, ojo de animal, Sí, sí. ¿no? Y que cada vez están metiendo, que al final es básicamente meter un algoritmo nuevo que seguramente pudieran hacer una actualización de firmware en las cámaras anteriores y meter todo eso, pero claro, no van a hacer eso porque entonces no nos compramos los siguientes modelos. Pero Claro. bueno. Incluso las mejoras en situaciones muy concretas. Por ejemplo, si yo tengo 7 personas que me están mirando a diferentes distancias en un evento, ¿a quién va a enfocar? ¿A la primera? ¿A la segunda? Claro, ¿A la última? Entonces, toda esa velocidad de respuesta tiene que estar implementada y buscará lo mejor. Pero claro, no sabemos muy bien lo que es lo mejor, porque a lo mejor nosotros buscamos uno del medio. Entonces, aunque sean claro. automatizaciones, siempre va a necesitar la mano de una persona para ajustar, ¿no? De un fotógrafo. Pero independientemente de todo esto, vamos a meternos con los trucos, porque trucos o posibilidades para mejorar nuestro enfoque, porque si hemos aprendido qué tipo de enfoque tiene nuestra cámara, pero ahora vamos a limpiar técnicamente con nuestra habilidad el foco, vamos a hacerlo lo mejor posible. Entonces, en este caso sería primero entender que esto parece obvio, pero no todas las fotógrafos y fotógrafas se manejan con ello, el tipo de enfoque, los modos de enfoque, perdón, que estaríamos hablando de el famoso AFS, AFC, AFA o el SAF en caso de Sony o de Olympus o el One Shot, que es el AFS en Canon, hay Focus, hay Servo. Hay diferentes palabras que cada uno lo cambia de una forma u otra, pero al final viene dado por tres posibilidades. Una, enfocar a un elemento y que se quede el foco quieto, aunque el elemento se vaya, se va a quedar en esa área, en esa zona. Dos, el enfoque continuo. Yo voy a seguir donde ponga el puntito de enfoque, los puntos de enfoque van a seguir al sujeto para ser más rápidos y para que no se nos vaya el foco. Y tres, la cámara va a decidir cuándo es continuo y cuándo es estático, ¿no? Cuándo es sencillo. Que para mí, en su momento, cuando trabajaba con Nikon, con la 750, no era el más óptimo. Pero sin embargo, ahora con Olympus, que estoy trabajando con ellos, sí va bastante bien. Entonces, también hay que saber hasta qué punto podemos dejar que la inteligencia de nuestra cámara, que el software de nuestra cámara trabaje por nosotros. Entonces, vamos a chequear esto, vamos a hacer una prueba como si fuera una prueba de tiro, pero en casa vamos a probar diferentes elementos y, como digo, entender estos elementos, no dejar uno quieto y ya está, porque el resto de los parámetros los trabajo en manual, pero el enfoque es otro parámetro manual que tenemos que manejar, ¿vale? Entonces, cuidado con esto.
Y ya no solo eso, sino que también estas nuevas mejoras de enfoque que vienen con las cámaras ya no solo te permiten estos modos de enfoque, sino que cada uno de ellos los puedes parametrizar ¿no? en otras cuestiones, como por ejemplo si se cruza alguien por delante, quieres que cambie el foco no, al objeto que se ha cruzado, o quieres intentar mantener el enfoque donde estaba antes, o si quieres que esté siguiendo a elementos que se muevan de manera súper rápida o que sean más lentos, o cómo quieres que sea ese cambio de enfoque, que en fotografía pues siempre en principio vamos a querer que el cambio de foco sea súper rápido. Imaginaros a lo mejor que estás fotografiando aves, animales, ¿no? Que están ahí todo el rato moviéndose, pues a lo mejor ahí si quieres que cambie rápido, pero en vídeo obviamente no queremos que haga una super velocidad de enfoque, porque eso nos da una sensación de poco profesional, ¿no? Estamos acostumbrados a que el estándar, digamos, de calidad o de lo que queremos hacer siempre se marca en el cine, en las series, y claro, ahí nunca vemos un cambio de enfoque tan rápido, y por tanto, pues todos estos parámetros, al final, dependiendo de la cámara que tengas y de la gama en la que esté englobada, te permitirá cambiarlo o no, o si te permite cambiar más opciones o menos, pero creo que es algo fundamental sobre todo cuando te compras una cámara nueva, empollarte ahí el manual, porque encima los manuales no siempre son sencillos de entender, ¿no? Parece que lo quieren hacer siempre todo un poco complicado, y luego como no está casi esa guerra de, pues si Nikon le llama a FS, Canon no le puede llamar a FS, entonces se tiene que inventar un nombre nuevo que puede ser lioso, pero entonces vamos, no, ahí no toca otra que hacer muchas pruebas y leerse y entender bien qué hace cada uno de estos pequeños ajustes. Y además, en este caso, bien, como bien dices tú, las pruebas ya no solo en eso, sino en el siguiente punto, que serán los puntos de enfoque. Porque hay algunas cámaras que solo tienen o un punto o todos, ¿vale? Pero son cámaras a lo mejor un poco más de una gama inferior o más antiguas. A día de hoy, sobre todo con las cámaras sin espejo, tenemos chorrocientos mil puntos, 400 puntos, 300 puntos. ¿Yo para qué quiero tanto si no le saco partido? Tengo un punto, un punto en cruceta, un punto o una área. Una zona. Es una zona, entonces todo esto hay que ver qué es lo que nos interesa, porque a lo mejor en una práctica, un punto, yo soy bastante más espartano en esto, ¿no? Se mueve un punto, algo más estricto, porque lo quiero controlar, pero sí que es cierto que en ocasiones en movimiento un punto es imposible. Tengo que trabajar en un área. También es cierto que muchas veces si el sujeto está muy lejos, no pongo un punto, pongo una cruceta, pongo una X, donde si el sujeto se mueve de un lado a otro, tenga otros puntos de apoyo. Entonces, no solo un punto es lo mejor, ni mucho menos, pero es en esa práctica, dices tú, ¿no? Probar a fotografiar en exterior, o dependiendo de si hacemos un poco de fotografía todos, bueno, pues nos vamos adaptando, pero si tenemos una especialidad donde yo solo trabajo fotografías donde hay muchas personas, por ejemplo, un evento, o no, lo hago en casa con un bodegón de no sé qué, bueno, pues ahí sí que puedo trabajar con un punto, jugar con esas posibilidades de los puntos de enfoque que muchos también compráis y compramos, yo me incluyo, unas cámaras que tienen más puntos de los que necesito, entonces a lo mejor no me hace falta esa cámara, una gama inferior, o bueno, o lo tengo, pero tengo que saber que sacarle partido, ¿no? Que a veces tenemos camarones, a mí me hace mucha gracia que siempre dice, ya, vosotros recomendáis que cualquier cámara siempre que haga fotos, pero luego tenéis cámaras caras, claro, pero ahí saben nuestra responsabilidad de sacarle partido, en este caso a los puntos, ¿no? Saber sacar todo el potencial. Sí, antes ya casi no se ve, porque esto era un defecto de quien, ¿no? De cuando se utilizaba sobre todo cámaras reflex, que en esas cámaras el punto central de enfoque siempre era mucho más óptimo, ¿no? Trabajaba mucho mejor que los de alrededor, y se tendía a centrar todas las fotografías. Pasaba mucho, por ejemplo, en retratos, que las cabezas estaban en el centro de la foto y muchísimo espacio por encima, pero claro, si has cambiado ahora a estos nuevos sistemas que ya cualquier punto enfoca de la misma manera, ya no tienes que estar intentando utilizar siempre el del medio, pues intenta, si sigues teniendo esas manías, intenta quitártelas, porque para algo tenemos esos 200 puntos que... Lo que decías antes, está muy bien tener el punto más preciso y tal, pero no siempre es el más necesario, como siempre depende del tipo de fotografía que estés haciendo en ese momento. Pero ojo, que los sistemas de autoenfoque, por mucho que funcionen muy bien, no siempre son la mejor opción, como decía, para algunos tipos de fotografía o situaciones lumínicas que cada vez funcionan mejor, ¿no?
vamos, yo recuerdo el cambio de poder enfocar a unas condiciones bajas de luz, ¿no? Respecto a la reflex Canon que estaba utilizando, y es un mundo aparte, pero aún así, si no hay luz, pues lo de enfocar está difícil, o si no hay zonas como contrastadas es difícil, y ahí tenemos que tirar del enfoque manual, pero lo bueno es que ahora tenemos sistemas que nos ayudan, como el focus picking, que eso para vídeo es maravilloso, pero que a lo mejor a la hora de lo que es una foto no es lo más preciso. Si estamos con una profundidad de campo muy reducida, yo por lo menos prefiero utilizar sistemas que te permiten que cuando tú giras el anillo de enfoque se te activa como una lupa, ¿no? Ese zoom digital para ver al detalle dónde está ese punto de enfoque, y ahí ya, digamos que con una manera más efectiva, ir moviendo poquito a poquito el anillo de enfoque para enfocar exactamente donde tú querías para esa toma. Y si alguno o alguna os suena raro lo de focus picking, comentar que es un resalto de color en los elementos que están enfocados, que se ven directamente en el visor, ¿vale? Porque no me ha pasado una vez. O hay alguien que lo tiene, pero que lo tiene en blanco y hace fotografías de paisaje y no se ve. El focus picking en algunas cámaras se puede cambiar de color, que también es interesante. Yo Muy interesante. lo utilizo para fotografía macro en ocasiones, junto con el zoom. Muchas veces, como dices tú, lo mezclaría los dos a la vez. Pero para mí también otro de los puntos súper importantes que muy poca gente tiene en cuenta, porque yo entiendo que hay que ir con la chuleta, hay que ir con algo escrito o memorizado, es saber cuál es la profundidad de campo para asegurarte el foco. Yo siempre digo lo mismo, si voy a trabajar con un diafragma menor a 2.2 en full frame, yo al sujeto, si le toco con la mano, quiere decir si estoy a menos de 1 metro, significa que tengo que chequear la foto, porque tengo una profundidad de campo tan pequeña, a lo mejor tengo un enfoque de 3 milímetros, de medio centímetro, que como el sujeto se eche un poquito para adelante, respire, se ría o lo que sea, me va a enfocar las pestañas y no los ojos. Y a lo mejor la foto para Instagram se ve bien, pero cuando yo la amplío, de repente el golpe de foco, la fuerza en el foco está en las pestañas, está en los mofletes, está en otra parte que no es, porque mi profundidad de campo es muy reducida. Entonces, yo tengo que asegurarme en ciertas ocasiones de cuál es la profundidad de campo, sobre todo en casos muy exagerados. En fotos estándar, pues en cuanto yo me separe 2 o 3, 4 metros del sujeto, sé que voy a tener una profundidad de campo mayor. Aunque tenga un f1.8, voy a tener una profundidad de campo porque al separar el sujeto, pues estoy ampliando la profundidad de campo. Recordamos que para la profundidad de campo es importante el diafragma que estoy utilizando, el tamaño del sensor y la distancia a la que está el sujeto de la cámara. Entonces, en esos casos tenéis dos Calculator, que es la aplicación gratuita que tenéis en Android, la tenéis de pago también, o hay otras, yo recomiendo Calculator porque es la que me gusta, pero vamos, tenéis Photopills, en Photopil que es de pago pero que funciona genial. Igual. En Android hay otra que a mí me parece la más visual, que se llama Hyperfocal Pro, que también es gratuita. Y está, para mí, no he probado la que dices tú, esta de Calculator, pero a mí es la que más me gusta de las que he probado. Sí, va muy bien, sí, al fin y al cabo, lo que tenéis que saber en ciertas distancias, cuánta profundidad de campo tenéis. Para decir, vale, pues yo cuando tenga el sujeto muy cerca o en situaciones a lo mejor incluso te viene muy bien para calcular la hiperfocal, ¿no? Para tener todo enfocado desde un punto, pero en ocasiones a lo mejor para ampliar esa hiperfocal, para asegurarnos, entonces no hace falta que secamos con todos los diafragmas a todas las distancias. Sin embargo, cuando miréis a lo mejor en Lightroom, en Capture One, que podéis catalogar las fotos por los diferentes milímetros del objetivo, por la cantidad de zoom, por así decirlo, entonces veis, pues yo siempre disparo en 28 milímetros, venga, pues en 28 milímetros con este sensor y a partir de esta distancia tengo tanta profundidad de campo para enfocar a 2 personas que van de la mano, por ejemplo, o jugar un poco con eso para asegurarnos que el foco, repito, está limpio y está donde nosotros queremos. Y luego también una cosa que a veces nos pasa como, uy, he fallado en el enfoque o la cámara ha fallado en el enfoque, y realmente no es que no esté enfocada, sino lo que le sucede es que has disparado a una velocidad excesivamente baja que ha terminado la foto trepidada y ha quedado no trepidada a lo bestia, sino ligeramente trepidada, y entonces te da todo una sensación de como un ligero desenfoque, que también ahí está cuando... A ver, es importantísimo saber a qué velocidad estamos disparando para que nuestro pulso lo aguante, pero hay a veces que tenemos que estar, por lo que sea, con unas situaciones lumínicas o por X motivos, bajando unas velocidades pues ya un poco precarias, y ahí está muy bien lo que decías tú, cada foto que hagas, revísala bien, haz zoom para que esa ligera trepidación, que no tiene que ver con el enfoque ha podido ser clavado en el sitio que tú querías, pero claro,
al final la trepidación te da esa sensación de falta de nitidez. También muchas veces pasa que tenemos esa manía de solo manejar la velocidad porque es el dedo que tenemos más a mano y es más fácil. Yo tengo muchos alumnos que es como, ¿y por qué has cambiado la velocidad y has bajado la velocidad a 1.10? No, pues para ganar luz tal, ya, pero 1.10, sube la ISO, pues juega con el diafragma tal, pero claro, muchas veces como estamos acostumbrados a utilizar un solo dedo, sobre todo en muchas cámaras que no tienen varias regletas o varias ruletas para jugar con ello, pues lo tenemos en cuenta. Recordamos, trepidación generalmente son los milímetros del objetivo, el zoom que tengas en ese momento estés utilizando, por el tamaño del sensor. Por 1 si es full frame, 1,5 en Nikon, 1,6 en Canon, en Sony es 1,5 también, o similares, o por 2 en cámaras micro 4 tercios. Ese resultado pues nos dice más o menos nuestra trepidación. Yo siempre pongo un ejemplo, pues generalmente menos de 1,30 en 18 milímetros no voy a bajar a menos que tenga el objetivo estabilizado, o en mi caso con Olympus, que puedo bajar hasta un segundo a pulso, porque es una maravilla si el sujeto está quieto, ¿vale? Entonces, cuidado con la trepidación, chequear tema de trepidación que es importante. Y por último, yo creo que ya con esto podemos zanjarlo, para mí siempre la frase típica es el mejor enfoque es iluminar la fotografía, iluminarla correctamente. Mejora tu iluminación y parecerá que está más enfocado. ¿Por qué? Porque tú estás controlando dónde quieres que el sujeto mire. Y si mira hacia un lado en concreto y el resto está un poquito más subexpuesto o tiene otro tipo de lectura a nivel lumínico, va a llamar más la atención. Esto ya es un poquito de café para cafeteros, para muy cafeteros, para algo más especialista, pero si mejoramos nuestra iluminación, la foto no requiere luego un reenfoque después, no requiere porque ese punch de fuerza ya lo tenemos gracias a la iluminación. Entonces también darles importancia a la iluminación, si podemos, si la controlamos, para resaltarlo y para que parezca que está más enfocado. Así que con todos estos consejos ya puedes salir tranquilamente a hacer tus sesiones, a hacer tus fotos sin tener miedo de que de que vuelvas con alguna foto que te guste, pero que no esté enfocada perfectamente. Así que no queda otra que despedirse, no sin antes dar las gracias, como hacemos toda la semana, a toda la gente que hace posible este proyecto y que nos escuchamos, como siempre, todos los lunes a las 7 de la mañana. Un saludo. Hasta luego.